Entonces, vamos a analizar qué es lo que pasa. Ok. Acá tengo dos parámetros importantes. ¿Cuáles son? Son la caída de tensión que va a haber en la resistencia y en el capacitor. Entre los dos, ¿cuál creen que es más importante? ¿La de la resistencia o el del capacitor? El del capacitor. Porque la resistencia reacciona simplemente a la corriente. En cambio, el capacitor tiene un comportamiento distinto, ¿no? Que va a ser de carga y descarga. Entonces, más importante pasa a ser el voltaje en el capacitor. Ok, por Kirchhoff, muchachos, ley de Myers, ¿qué voy a decir? Que el voltaje S es igual al voltaje R más el voltaje C, ¿no? El voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador. En realidad, acá debería haber un voltaje de diodo, ¿no? ¿Sí? Un voltaje de diodo. Pero en electrónica de potencia debemos entender que estamos hablando de varios cientos o miles de voltios. ¿Y cuánto va a consumir el diodo? Un voltio, quizás un poco más, pero en comparación a los cientos o miles es despreciable, ¿no? Estamos considerando que el voltaje que va a tener, por lo menos ahora, el diodo, para simplificar el análisis, es despreciable. ¿Ya? Ok, ¿cuál es el voltaje de una resistencia? R por I, ¿no? Entonces sería R por I. Obviamente que I de T en un circuito de corriente continua es el mismo valor sin importar el tiempo, ¿no? Es el mismo valor sin importar el tiempo, eso deberíamos entender. Pero no se da, ¿por qué? Porque le sumamos el voltaje al condensador. ¿Cuál es el voltaje de un condensador? 1 sobre C 1 sobre C integral de 0 a T de I de T de T, ¿no? De I de T de T. ¿Vamos a ver? Perfecto. Entonces, yo necesito solucionar esto. No necesito solucionar esto. ¿Con qué? Con ecuaciones diferenciales. Yo no voy a hacer la parte de ecuaciones diferenciales, ¿ah? Yo estoy asumiendo que ustedes ya lo han hecho y ya lo saben. En el peor de los casos, por ahí en el aula virtual les puedo subir un documento que yo tengo de ecuaciones diferenciales en el que tengo anotados algunos alcances, algunos apuntes para ayudarlos a entender o repasar lo que ya han hecho. Pero que yo lo haga en clases no lo voy a hacer porque es un proceso matemático un tanto largo, ¿no? Es un proceso matemático un tanto largo que ya lo han hecho en otros cursos. Entonces, yo estoy asumiendo que ya estamos acá en algo un poco más avanzado. Entonces, ¿a qué llego? Yo tengo que quitar esta integral para llevarlas a diferenciales, ¿no? A derivadas. ¿De acuerdo? Para obtener ¿qué? ¿Qué es lo que me importa? I de T, ¿no? ¿Cuánto era I de T? ¿Tienen esa información? De sus cursos anteriores. ¿Tienen esa información? el voltaje S sobre R Así es. Es el voltaje de la fuente sobre R por E por la exponencial a la menos T a la menos 1 sobre RC, creo que es. sí, sobre RC Sobre RC, T, ¿no? T o ¿Sí? ¿Sí? A eso tienen que llegar. Es más, eso lo han hecho con el ingeniero Marcelo, seguro, ¿ah? está bien. Y si no, lo han hecho con el ingeniero Castillo. Pero llegan a esto. ¿Verdad? Llegan a esto. Tiene un procedimiento matemático. Apréndanselo, ¿ah? Apréndanselo o memorícenselo. Porque ya saben que en mis exámenes no hay formularios, no hay esas cosas. ¿De acuerdo? Ok, entonces llego a I de T. Vean, ¿qué entiendo por esa ecuación? ¿Qué va a pasar con I de T? La corriente varía. Ok, la corriente varía en el tiempo. Pero mientras más tiempo pase, ¿qué va a suceder?
¿Va a crecer? ¿Va a decrecer? Va a decrecer. ¿Va a crecer? ¿Va a decrecer? Va a decrecer. Va a decrecer. ¿De qué manera? Exponencial. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo un primer instante cuando bajo el interruptor, cuando conmuto. Cuando conmuto, ¿cuánto esté? Cero, ¿no? Es el instante cero, es el tiempo cero. Cuando es cero, ¿qué pasa con I de t? ¿A qué es igual? A Vs sobre R por la exponencial a la cero. Cualquier cosa a la cero es 1. O sea, ¿cuánto vale I de t en el momento cero? En el momento cero, Vs sobre R. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que en un primer momento le voy a dar mucha corriente al capacitor, al extremo de llevarlo casi a lo que me permite el circuito, porque solamente estoy analizando con respecto a la resistencia, ¿no? Pero mientras más tiempo pase, ¿qué sucede con la corriente? Va disminuyendo y de manera exponencial. Y de manera exponencial. O sea, ¿acá qué parámetro tengo? VDCR, ¿no? Entonces, en el instante cero, yo estoy acá. ¿Y de ahí qué hace? Disminuye. Hasta ser cero o muy cerca de cero. ¿De acuerdo? Hasta ser cero o muy cerca de cero. Entonces, acá hay un parámetro importante que se llama tau. Que se llama tau. Algunos le dicen to. ¿No? El nombre, bueno, tau. ¿Ese tau qué significa? Es el tiempo de descarga de ¿qué? De la corriente. ¿Y ese tau a qué es igual? ¿A qué sería igual? A RC. Eso lo han hecho ya en cursos pasados, ¿ah? Eso lo han hecho ya en cursos pasados. Ok. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido esta gráfica? Chicos, cuando nosotros hacíamos circuitos electrónicos, habían los condensadores de acople y desacople, ¿se acuerdan? En transistores. Analizábamos en continua y analizábamos en alterna. Primero hacíamos en continua. ¿Qué pasaba en continua con los condensadores? Se consideraban circuitos abiertos. Cuando han hecho circuitos eléctricos 2, les han debido también decir lo mismo, ¿no? Que un condensador en corriente continua idealmente es un circuito abierto. En un circuito abierto, ¿cuánto es la corriente? Por eso, yo sí digo que hay una corriente al principio, porque quieran o no hay un circuito cerrado. Pero a la larga, este condensador se convierte en un circuito abierto, por lo que la corriente de un circuito abierto debe ser cero a la larga. Tiene sentido. ¿Me hago entender? Estamos comprobando lo que dice la teoría con los modelos matemáticos. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, necesito, habíamos dicho que el parámetro importante aquí, ¿quién es? El voltaje del condensador. Entonces, el voltaje del condensador ¿a qué es igual? El voltaje del condensador ¿a qué es igual? A 1 sobre C, la integral de 0 a T de I de T de T. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo podría decir que eso es igual a ¿qué? A 1 sobre C, la integral de 0 a T de ¿quién?
I de t, pero ¿cuánto vale I de t? Vs sobre R por la exponencial de menos 1 sobre RC de t, ¿no? ¿Estamos bien? Lo único que he hecho es reemplazar el I de t por la ecuación respecto a la corriente en el tiempo allá con las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿esto qué sería igual? El voltaje del condensador, ¿a qué sería igual? ¿Vs qué es? Una fuente, pero es una fuente continua, por lo tanto es constante. R, constante. Entonces, ¿qué tengo? Vs sobre RC, ¿eso se ve? Vs sobre RC integral de E a la menos 1 sobre RC de T. O perdón, T de T, ¿no? T de T. ¿Estamos bien? Esta integral va de 0 a T. Ojo que esa T no hace referencia a esta, ¿no? Es un periodo. ¿No? Es un periodo. Ok. Esto seguro lo han hecho con el profesor Fermín, ¿no? Trabajarlo de esta manera es complicado. Entonces, ¿qué creo? Una nueva variable. Que por estándar usamos la U. ¿U a qué sería igual? A menos T sobre RC. ¿Estamos bien? Entonces, ¿de acá qué puedo calcular? dt. Y también puedo calcular du, ¿no? O al revés. Du y dt, ¿no? Para que tenga sentido. ¿Qué sería? Sería menos 1 sobre RC de T. 1 sobre RC. 1 sobre RC de T, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, dt, ¿a qué va a ser igual? A menos RC de U. ¿No? Entonces, eso lo sustituimos acá. Eso es un arreglo matemático, lo han hecho con el profesor Fermín, más que seguro. Y si no, me dicen para traerlo y que les haga un repaso. ¿Ah? Entonces, el voltaje en el condensador, ¿a qué es igual? A Vs sobre RC integral de 0 a T de E a la U menos RC de U, ¿no? ¿De acuerdo? Así, ¿no? ¿Sí? RC, ¿qué es? Constante. R es constante, S es constante. Es más, se van estos, ¿no? ¿Cuál? Los límites de 0 a T. Ah, bueno. Dejémoslos ahí porque al final tengo que llevarlo de nuevo a T, ¿no? Porque sería de 0 a menos TRC, ¿no? O a menos URC, ¿no? Pero no es menos, porque al final lo voy a llevar todo de nuevo al tiempo. Solamente es para el arreglo. VC, ¿a qué va a ser igual? Menos VS, porque también se va a la C, ¿no? ¿Sí? También se va a la C. Entonces, ¿qué tengo? Menos VS integral de 0 a T de E a la U de U. ¿Sí? Entonces, bueno, matemáticamente estoy haciendo algo incorrecto, ¿no? Porque debería estar todo en función a U. Pero creo que se entiende la lógica. ¿A qué va a ser igual? Menos VS. ¿Cuál es la integral del exponencial? La misma, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser? E a la U cuando va de 0 a T. Entonces, el voltaje del condensador aquí es igual. Menos VS, ¿por qué? Por E
a la U, que sería menos T a la RC, ¿no? Menos T a la RC menos E a la 0, ¿estoy bien? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el voltaje en el condensador es igual. Este menos lo puedo convertir en más, ¿no? VS. Este sería menos, este sería más. Esto era menos 1, se convierte en más 1. Y este que era más E, se convierte en menos E a la menos 1 sobre RC por T. Yo prefiero ponerlo así. Si quieren ponerlo menos T al RC, eso es menos. Es como ustedes prefieran. ¿Qué significa esto? Es lo que quería hallar. El voltaje del condensador es la expresión importante para mí. ¿De acuerdo? Es la expresión importante para mí. ¿Qué quiere decir esa ecuación? ¿Qué quiere decir esa ecuación? Que el voltaje del condensador, ¿qué va a hacer? ¿Va a crecer o decrecer? Acá decrece, es negativo. Negativo por negativo, positivo. Entonces, ¿qué va a hacer? A ver, ¿esto qué haría? Decrecer. Sería negativo, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? ¿Va a crecer o va a decrecer? Va a crecer, ¿no? Porque es el negativo. ¿De acuerdo? Es el negativo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crecer. ¿Qué significa? Significa que el voltaje del condensador respecto al tiempo, cuando es cero, ¿cuánto va a ser? A ver, cuando es cero, cuando T es cero, ¿qué va a ser? VS por 1 menos E a la 0. 1 menos 1, 0. 0 por cualquier cosa, 0. Entonces, en el instante 0, ¿cuánto es el voltaje del condensador? 0. ¿Y de ahí qué hace? Crece. ¿Y de ahí qué hace? Crece. ¿De qué manera? Exponencial. Porque si lo hago así es parabólica, ¿no? De manera exponencial. Hasta que hay un máximo, ¿no? Que debería ser más o menos igual. En el mejor de los casos, ¿cuál debería ser? VS, ¿no? ¿Con qué tiempo? Tau. ¿Con qué tiempo? Tau. Entonces, ¿tiene sentido esto o no? ¿Qué hace un condensador? Se carga de voltaje para luego voltarlo. El voltaje está cargándose. O sea, vemos que lo que nos dicen en teoría es verdad. Que un condensador en corriente continua, la larga, es un circuito abierto, ¿no? Y su voltaje a la larga es continuo, ¿no? O sea, va creciendo hasta convertirse en un voltaje fijo, ¿no? Fijo entre comillas. ¿De acuerdo? Fijo entre comillas. ¿Dudas? ¿Dudas con esto, muchachos? Obviamente en relación a quién. Obviamente en relación a quién. A tau también, ¿no? El tiempo de descarga de la corriente del condensador va a ser igual al tiempo de carga de voltaje. Ojo que son parámetros distintos, ¿ah? Son gráficas totalmente distintas. Pero estos tiempos tienen una relación directa, ¿no? Estos tau. ¿De acuerdo? Tienen una relación directa. ¿Sí? Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Les doy un minuto porque voy a borrar parte de acá.
para terminar de hacer un análisis continuo en IRC.